Bueno, vamos a meternos de lleno en una pregunta que está en todas partes hoy en día. Y es una pregunta clave. ¿Está la democracia liberal, ese sistema que casi dábamos por hecho, en una crisis de verdad, en una crisis profunda? La pregunta es así de directa. Sí, porque la cosa es bastante urgente. A ver, durante muchísimos años todos pensábamos que las democracias ricas, las nuestras, eran, pues eso, estables por naturaleza. Pero claro, llegan los datos más recientes y, bueno, nos hacen dudar de todo eso. Y fijaos en este dato porque es brutal. Un 50% menos. ¿Qué significa esto? Pues que alguien que nació en los años 80 tiene la mitad de probabilidades de pensar que vivir en democracia es algo esencial si lo comparamos con alguien que nació en los años 30. Esto es lo que los expertos llaman desconsolidación. Básicamente una pérdida de fe en el sistema y ojo que afecta sobre todo a la gente más joven. Vale, entonces, para intentar entender qué demonios está pasando tenemos que ir al centro del problema. Y el diagnóstico clave es este. La democracia liberal en realidad no es una sola cosa. Pensemos en ella como la unión de dos ideas muy diferentes que, por lo que parece ahora mismo, se están divorciando. Aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tenemos el liberalismo. ¿Qué es esto? Pues, en esencia, es la parte que protege nuestros derechos como individuos frente al Estado. Hablamos de la libertad de expresión, de tener jueces independientes, lo que se llama el Estado de Derecho. Y por otro lado está la democracia pura y dura, la soberanía del pueblo, la idea de que la mayoría manda, que la voluntad popular es la que decide. Durante mucho tiempo, estas dos mitades, convivieron en paz. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando se separan? Pues mira, una de las consecuencias es esto que vemos aquí, la democracia iliberal. Es como tener la democracia, pero sin los derechos. Es decir, se vota, hay elecciones, pero la voluntad de la mayoría se usa como un arma para cargarse las libertades. Los líderes que ganan dicen que representan al pueblo de verdad, y con esa excusa pues se lanzan a atacar a la prensa, a los jueces o a los derechos de cualquier minoría que les moleste. Y claro, en el otro lado de la balanza tenemos justo lo contrario, el liberalismo antidemocrático. ¿Qué es esto? Pues un sistema que, sí, protege los derechos, pero donde las decisiones que de verdad importan se toman en despachos a los que nadie ha votado. Pensemos en tecnócratas, en bancos centrales, en tribunales internacionales. El resultado es una sensación de impotencia total, de que da igual lo que votes, porque tu voz al final no cuenta para nada. Y esta tensión, claro, este divorcio entre derechos y democracia, es el terreno de juego perfecto para el populismo. El populismo se alimenta de esta división. Es, a la vez, el síntoma más claro de la crisis y el motor que la acelera. Esta cita que vemos de Jan Werner Müller lo explica a la perfección. Cuando un líder populista habla de el pueblo, nunca se refiere a todo el mundo. Lo que hacen es crear un nosotros, el pueblo auténtico, que suele definirse por la etnia o la religión, y lo enfrentan a un ellos. Y ese ellos puede ser cualquiera, las élites, los inmigrantes, la prensa, da igual. Un grupo al que se le cuelga la etiqueta de enemigo y cuyos intereses simplemente se pueden ignorar. Y que nadie piense que esto es cosa de un país o dos, para nada. El patrón se repite por todo el planeta. Lo hemos visto en Italia con Berlusconi, en la India con Modi, en Estados Unidos con Trump. Son líderes muy diferentes, pero con algo en común. Todos afirman ser los únicos que representan de verdad al pueblo, como si tuvieran el monopolio de la voz de la gente. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico. Pero, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿De dónde sale todo este descontento? Pues vamos a ver dos de las raíces principales del problema. La economía, por un lado, y la identidad, por otro. A ver, una de las claves es que el motor económico se ha gripado. Pensemos en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento era una pasada. En un país como Francia, por ejemplo, se crecía un 5% cada año. ¡Cada año! Comparemos eso con las últimas décadas, donde con suerte se llega al 1,5%. La sensación es clara. El sistema ya no reparte la prosperidad como antes. Y esto, claro, tiene una consecuencia directa. La famosa movilidad social se ha estancado. El ascensor social está roto. Fijaos en el dato de Estados Unidos. Si naciste en los años 80, solo tienes un 50% de probabilidades de ganar más dinero que tus padres. 50%. Es cara o cruz. Aquella promesa de que los hijos vivirían mejor que los padres se está haciendo añicos. Y eso, lógicamente, crea una ansiedad económica brutal. Luego está el segundo gran motor, que es más cultural. Muchas sociedades occidentales, que durante mucho tiempo fueron bastante homogéneas, se han vuelto superdiversas en muy poco tiempo. Y este cambio tan rápido ha provocado lo que algunos llaman la ansiedad demográfica.
¿Qué es? Pues es el miedo de una parte de la población local a convertirse en una minoría en lo que consideran su propio país. Y ese miedo, que es un sentimiento muy potente, es un arma que los populistas saben usar a la perfección. Y si a la economía y a la identidad le sumamos un tercer ingrediente, la mezcla ya es explosiva. Y ese ingrediente es la tecnología, que ha puesto patas arriba la forma en que hablamos de política y sobre todo la forma en que nos informamos. El cambio ha sido total. Hemos pasado de un mundo, el del siglo XX, donde unos pocos, periódicos, radios, televisiones, controlaban toda la información. Era un modelo de uno a muchos. Y de ahí hemos saltado a un modelo de muchos a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, con un móvil en la mano, cualquiera puede lanzar un mensaje al mundo entero, al instante, sin filtros, sin editores, sin nadie que compruebe nada. Y las consecuencias de esto son tremendas. Por un lado, las fake news y las teorías de la conspiración se extienden como la pólvora. Por otro, cada uno se encierra en su propia burbuja, donde solo escucha lo que ya piensa. La confianza en los medios de siempre, por los suelos. Y claro, en este caos, los populistas están en su salsa. Pueden ignorar a los periodistas y hablarle directamente a su gente, sin intermediarios. Vale, el panorama parece bastante sombrío, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos todos es, ¿y ahora qué? ¿Hay alguna forma de salir de esta? ¿Se puede arreglar esta fractura en la democracia? Pues bien, el análisis que estamos siguiendo propone una especie de receta para la renovación, con 3 ingredientes principales. El primero, fomentar un nacionalismo inclusivo. O sea, una idea de país que no se base en la etnia, sino en valores que compartimos todos, como la libertad o la igualdad. El segundo, atacar la desigualdad económica de raíz. Hay que conseguir que la gente normal sienta que el sistema también funciona para ellos. Y el tercero, que quizás el más importante a largo plazo, renovar la educación cívica. Enseñar en los colegios por qué la democracia liberal es valiosa y qué hay que hacer para protegerla. Y terminamos con la pregunta del millón, la que seguramente definirá las próximas décadas. El nacionalismo es una fuerza potentísima, eso es innegable. La gran duda es, ¿se puede domesticar? ¿Podemos usar esa energía para construir democracias más fuertes, más plurales, más vibrantes? ¿O es una fuerza que, inevitablemente, nos arrastrará de vuelta a un pasado de muros, de exclusión y de conflicto? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, desde luego, todavía no está escrita.